Hola, me presento. Mi nombre es Ariana Milena Pazmiño Hunda y el día de hoy les voy a hablar sobre los principios de la justicia constitucional. Estos principios se encuentran en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Qué busca esta ley? Pues se determina en poder establecer las reglas para que los tribunales puedan proteger y hacer cumplir los derechos que están en la Constitución, además de los tratados internacionales. El objetivo principal es asegurar que estos derechos se respeten y que la Constitución sea la norma más importante en el sistema legal, garantizando así una aplicación efectiva. En el análisis de este articulado tenemos 4 principios sumamente importantes. El primero de ellos, el principio de la aplicación más favorable a los derechos. Este principio garantiza que en caso de existir varias normas o interpretaciones, se escoja la que mejor proteja los derechos de las personas. Su relevancia en la práctica jurídica radica en que pone a los derechos humanos en el centro del debate, buscando siempre la interpretación más beneficiosa para la persona involucrada. Y en jurisprudencia constitucional del Ecuador, este principio es esencial para poder evitar violaciones de derechos, ya que obliga a que dichos jueces o operadores de justicia busquen la solución que favorezca al individuo, promoviendo de esta forma una protección y evitando que se rompa esta barrera de acceso a la justicia. Ahora bien, a nivel internacional, este principio se alinea con instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también exige una correcta interpretación y que ésta sea favorable a los derechos de las personas, asegurando así que todos los involucrados tengan una protección posible. Ahora, el principio número 2, la optimización de los principios constitucionales. Este principio busca que la creación, interpretación y la aplicación del derecho estén orientadas a maximizar los principios constitucionales, lo que implica no solamente respetarlos, sino también hacerlos efectivos en su práctica. En la jurisprudencia constitucional ecuatoriana es donde más se evidencia, de forma que los legisladores como jueces deben tomar decisiones que mejoren la aplicación de los derechos y los valores constitucionales, como la dignidad humana, el bien común o el respeto al ambiente. En el ámbito internacional, los tribunales constitucionales y las Cortes de Derechos Humanos aplican este principio para poder exigir que las leyes se desarrollen y apliquen de manera máxima el respeto a los derechos fundamentales, promoviendo siempre una evolución constante en protección a dichos derechos. Ahora bien, el principio número 3, la obligatoriedad del precedente constitucional. Este principio asegura que las interpretaciones de la Constitución hechas por la Corte Constitucional sean de cumplimiento obligatoria, es decir, establecen un marco claro para unos futuros casos. El respeto a los precedentes garantiza coherencia y estabilidad en la interpretación de los derechos constitucionales en la práctica jurídica del Ecuador. Esta fuerza es vinculante y estos precedentes constitucionales significa que tanto los jueces inferiores como las partes deben ajustar sus actuaciones a los criterios previamente ya establecidos, fomentando así la previsibilidad y la seguridad jurídica. Además de esto, es fundamental ya que permite que el derecho constitucional evolucione y se adapte a nuevos contextos y desafíos. En la esfera internacional, cortes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos también aplican lo que son los precedentes y lo que permite que los países adopten criterios y fortalezcan los derechos humanos en sus territorios. Por último, el principio número 4, la obligatoriedad de administrar justicia constitucional. Este principio impide que se niegue o se suspenda la justicia por la falta de una norma o porque existan contradicciones normativas. En Ecuador asegura que la Corte Constitucional no puede excusarse de resolver un caso, aun cuando la norma sea ambigua o falten regulaciones. En la práctica esto ayuda a proteger a los ciudadanos de situaciones de indefensión,
pues garantiza que siempre habrá una solución jurídica que favorezca a la protección continua de los derechos. En el ámbito internacional, este principio también es fundamental, ya que garantiza que los tribunales de derechos humanos puedan seguir administrando justicia a pesar de la ausencia de regulaciones internas de los estados, promoviendo así un acceso efectivo a la justicia internacional. Por último, para poder concluir con este tema, los principios juegan un rol clave en la protección y desarrollo de los derechos constitucionales. En Ecuador refuerzan el papel de la Corte Constitucional como una garante de la supremacía constitucional y derechos humanos. Además, su aplicación en la normativa y la jurisprudencia asegura una justicia más equitativa, donde los derechos de las personas tienen prioridad sobre los tecnicismos legales o la falta de regulación. A nivel internacional, estos principios se alinean con estándares de derechos humanos, promoviendo que organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos garanticen la protección, ya sea progresiva o dinámica, de derechos fundamentales. Gracias.